decía que vamos a hablar un poquito, si es que lo logramos, me gustaría tener que suspender. Ahí está, hola. ¿Cómo le va? Hola, ¿No? Estamos bien de espacios ahí los dos. qué No sé qué emoción, pasaba recién. Bueno, ahora cambié por... Mi hijo tiene una repetidora, seguro que se agarró lo mejor de la casa. qué emoción. Reina, ¿me escuchás bien? Yo te escucho bárbaro, vos a mí. O sea, es que hoy me maquillé un poco menos, porque en el último vivo me dijeron que me maquillé como una puerta, pero bueno, son de formaciones profesionales. Siempre que voy a hacer algo me pinto mucho, así que hoy me hice un maquillaje un poco más suave para, para estar más acorde al deseo de la gente, ¿no? Porque a mí me gusta. No me maquillo mucho, pero cuando hago entrevistas o voy a la tele o algo, me gusta Estás siempre perfecta. arreglarme. Bueno, aquí estamos. La gente tiene mucha curiosidad, yo también, para de saber qué está pasando, ¿no? De esto que se empezó a generar y se empezó a hablar desde el 21 de diciembre de hace un año atrás, un año y poquito atrás, de este ingreso a la era de Acuario. Tanto que, no sé, esa canción que me encanta, yo la puse promocionando nuestro flyer, la de Jesucristo Superstar. Eh, Y bueno, esto es un tema, digamos, muy sofisticado, si querés, para explicar, porque bueno, digamos, las eras duran aproximadamente 2200 años. O sea que en realidad nosotros venimos hace tiempo con la era de Acuario. Yo siempre digo que, digamos, una época que marcó mucho esto fue en los años 60, ¿no? Con todo el movimiento de la mujer que hubo, la aparición de la píldora, etcétera. Y eso para mí fue como una entrada hacia la era de Acuario, ¿no? Bueno, yo pero quería comentar. Sí, creo que ahora incluso es una entrada mucho más directa, mucho más potente, porque hay un cambio energético en el mundo entero. Veníamos de una, de un tiempo, viste, de que todo era muy pesado, y si bien hemos pasado todo este tiempo y si seguimos pasando todo este pandémico tiempo, creo que hay un cambio de energía, ¿no? Un cambio eh, más ligero, algo sí. más suave. Totalmente. A ver, desde los años 60 aproximadamente, el tiempo se fue acelerando. O sea, todos los cambios son exponenciales en todo nivel, porque Acuario tiene que ver mucho con el cambio. Una palabra clave en Acuario es el cambio. Y a ver, vamos a vivir 2000 años con esta era, o sea que digamos estamos en los inicios. Y esto se puede ver con el cambio, por ejemplo, de paradigma que hay a nivel mundial, y el cambio, por ejemplo, a nivel familia, a nivel parejas. Hoy ha cambiado todo, ya no es, a ver, por ejemplo, vamos a hablar de la familia, ¿no? La familia tipo, padre, madre, hijo, hija, o sea, tipo de los años 20, si querés, el sueño americano, Freud, etcétera. Hoy por hoy ya esto no va más. O sea, las nuevas generaciones, bueno, ya ni se casan. Yo tuve mucho tiempo con casamientos y ligado a ese mundo, y ya desde el año 2013, si vos veías en el registro civil central de la calle Uruguay, donde se marcan todos los casamientos del país, si querés, hay un registro ahí, decían que, digamos, de la mitad de los casamientos que, o sea, de los que se casaban, la mitad se separaba. Eso en el 2013, imagínate ahora, ¿no? O sea que, digamos, hay ciertos cambios que vamos a tener en cuenta en esta nueva era, que, como por ejemplo tiene que ver con la calidad y no el Bueno, tiempo. perdóname, con respecto a esto de las familias, si bien hablas de una estadística de separación que más o menos eh, me parece que no influye tanto, me parece que en estos últimos años empezamos a ver familias diferentes, familias monoparentales, como por ejemplo mi hija Juana cuando decidió tener a Toro, familias de diferentes formatos, además, ¿no? Que me parece que aún es más revolucionario, es más Bueno, cambio, es exacto. más aire, ¿no? Como Acuario. Totalmente, y eso tiene que ver mucho con el movimiento de la mujer, ¿no? Porque si volvemos a los años 60, ahí más o menos, la mujer tenía un rol. Hoy por hoy, a ver,
la mujer siempre se sentía, digamos, de alguna manera completada en lo que era la familia, y hoy por hoy la mujer trabaja de la misma manera que el hombre, deciden no tener hijos o ser madres solteras, o hay tantas variedades, y todo está aceptado, ya no hay un juzgamiento como antes. Lo que pasa es que yo siempre digo, las nuevas generaciones ya lo ven de otra manera. O sea, qué sé yo, de nosotros para arriba puede haber cierto juzgamiento. Jochi, me dicen que no te presenté. Jochi Letica con nosotros, así lo hago más formal porque ahí me dicen que no te he presentado, No, bueno, ¿no? sí, soy Jochi Lezica del canal Lezica Films, que es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Estamos en Instagram y en YouTube. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros lo largamos a hablar, somos mandados. Arrancamos de una, porque, bueno, que es interesante. Yo he visto varias entrevistas tuyas con diferentes personas, hablando de temas muy profundos y que son temas que, no sé, hace 30 años atrás era inimaginable conversar. Eso también creo que en la comunicación ha cambiado absolutamente esto de la era de Acuario. Sí, por supuesto, sobre todo con las redes, ¿no? Porque, digamos, las redes han revolucionado mucho eso, revolución y también tecnología. La tecnología tiene que ver con Acuario. Y otra cosa que yo siempre digo es que nosotros como humanos vamos a tener que aprender a relacionarnos con otro tipo de, digamos, inteligencias dentro del planeta Tierra, ya sea inteligencias biológicas como pueden ser los animales y las plantas, porque nosotros nos creemos que somos superiores y en realidad somos uno más dentro del ecosistema. Y ahora lo que se añade es relacionarnos con una biología tecnológica, o sea, una inteligencia en realidad tecnológica, porque más adelante eso se va a transformar en biológico. Entonces, ¿cómo nos relacionamos nosotros con las máquinas? Con las máquinas que nosotros mismos creamos, ¿no? Sí, el tema de la pandemia abrió una gran comunicación en cuanto a que hoy no tenemos límite, nos están viendo de pronto de Barcelona, nos está viendo alguien en California, en Estados Unidos, y uno puede comunicarse grupalmente. Yo lo experimenté con las escuelas, ¿no? Que implementamos las clases por Zoom y ahora tenemos alumnos que no son de Buenos Aires y que pueden disfrutar de esto también, ¿no? O sea, hay una comunicación a través de los diferentes dispositivos y plataformas que a mí me parece genial. Es genial. Y vos fíjate que en realidad esto existe desde antes si querés, del año 2020, que fue la famosa pandemia, digamos, ¿no? Lo que pasa que nosotros por ahí, digamos, no tomábamos contacto con esto. En ese sentido, todo esto que pasó en el año 2020 ayudó a que uno se pueda conectar con este tipo de tecnología, este tipo de vinculación, ¿no? Interiorizarse, profundizar, porque digamos, por un lado tuvo todo un lado negativo, si querés, ¿no? Todo lo que pasó en el año 2020, pero también hubo cosas positivas. Hay que mirarlo objetivamente esto, ¿no? Total, sí, igual yo de los dos lados siempre me trato de parar en el positivo, porque como creo que somos mente, palabra, sentimiento y acción, me gusta mucho más cargar mis ideas y mis pensamientos con energía positiva, ¿no? O sea, no Tot- trato siempre de ver el vaso lleno más que el vacío. sí, totalmente. Y otra cosa que yo siempre digo, que para mí tiene que ver con esta época de Acuario, es el minimalismo. Tenían en cuenta antes del año 2020 que ahora ya no corren más. O sea, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, en los hombres está pasando mucho, ¿no? Que antes valoraban mucho el poder adquisitivo, el poder económico, cambiar el auto una vez por año, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy se están empezando a dar cuenta que, digamos, la vida va por otro lado. La vida también tiene que ver con vivir el instante, ¿no? Generalmente hay algo que es muy de los hombres que dice, bueno,
voy a trabajar lo más posible para poder jubilarme joven y después disfrutar, ¿no? Eso es un error, porque generalmente cuando quieren hacer eso, llegan a los 60, 70 años sin haber hecho otra cosa en sus vidas que nada más que trabajar, y por un lado llegan destruidos por el trabajo que viene del trabajo, y eso tiene que ver con la esclavitud, y además no saben qué hacer, porque nunca hicieron otra cosa. En ese sentido, la mujer ha sido mucho más abierta. Este ingreso a la era de Acuario hace que el hombre se replantee más también estos temas. Las personas, por lo menos yo siento que somos el cielo que vivimos, ¿no? O sea, en Cábala, cuando hacemos Rosh Hodesh, que quiere decir cabeza de mes, nos dedicamos a saber el cielo que acompaña a todo el mundo durante el mes. En este caso ahora estamos en Capricornio. Y por supuesto esta era que nos va a mover, porque la gente me dice que pregunte sobre la era de Acuario, pero el tema es que uno se mueve, gente, uno cambia, justo la era de Acuario es cambio, así que vamos cambiando, vamos tocando diferentes temas. Cambio e incertidumbre. El otro día lo hablamos con Mai, una muy amiga mía astróloga, que el gran problema que vamos a tener ahora como humanidad es aprender a manejarnos con incertidumbre, porque nuestros cerebros de mamíferos, si querés, nuestro psiquismo es muy lento, y la velocidad que maneja la inteligencia artificial y la velocidad que se está empezando a vivir a nivel vibracional en el planeta es altísima. Entonces nosotros vamos a tener que adecuarnos, pero bueno, eso es un trabajo. Por ejemplo, todos los eventos que están pasando ahora a nivel psíquico en la gente tiene que ver con eso. Sí, uno, o sea, yo siento, yo soy doble Piscis, Sol y Ah, Luna en Piscis, soy muy perceptiva, yo siento que cada vez comunico más rápidamente con el campo, ¿no? Con el campo cuántico, y que además se ha despertado esta capacidad de crear con mucha mayor velocidad que antes, con nuestra imaginación. Yo digo que la imaginación es el arquitecto del cielo, de los deseos, y creo que eso es algo que se está precipitando mucho en las personas con estos, porque no es solo la entrada de la edad de Acuario, ahora estamos con mucha energía en Piscis, y ni hablar en abril, en cuanto a la bueno, intuición, a la percepción. sí, ahora te voy a comentar eso de Júpiter en Piscis, que vamos a analizarlo juntos en el momento, si querés, pero digamos, lo que vos hablabas recién, estos eventos que están pasando, ¿no? Que vos hablabas de la sensibilidad de Piscis, digamos, en la era anterior, ¿no? Por lo menos en 1900, ciertos eventos que costaban y tardaban años en manifestarse, hoy pueden suceder en cuestión de segundos. O sea, fíjate lo que es la velocidad. Por ejemplo, suponete antes, no sé, alguien pensaba en otra persona y lo llamaba, ¿no? Vamos a hablar de un evento así, si querés, paranormal, o que entra dentro del mundo paranormal. Hoy cada vez es más común, hoy cada vez es más normal. Y hoy le pasan a la mayoría de la gente. Antes le pasaba a ciertas y determinadas personas que tenían cierta sensibilidad. Hoy por hoy, esto lo va a poder lograr casi todo el mundo, si logra conectar. Por eso yo siempre hablo del desarrollo de los órganos psíquicos. ¿Qué son los órganos psíquicos? La clarividencia, la clariaudiencia, la clarisintiencia, la telequinesis, y así puedo seguir. Esto está dentro de lo que se llama del mundo de la parapsicología, ¿no? Porque, digamos, vamos camino a la quinta dimensión. Por otro lado, esto, si querés, va para otro lado, pero vos recién me hablabas de Piscis y qué sé yo, bueno, y estamos con Júpiter en Piscis, y eso Júpiter, ¿qué pasa cuando Júpiter aparece en algún signo? Yo lo que creo es que además de que se precipita todo, que la gente en estos últimos 2 años se abrió mucho más a los caminos
de la percepción, ¿verdad? O sea, la meditación, activar la glándula pineal. Déjame decirte algo porque es muy loco lo que pasó. Me A ver, apareció, porque esto tiene que ver con la era de Acuario, todo lo que pasa tiene que ver con lo que uno está viviendo. Me apareció un cartel de emergencia que decía, por la temperatura hay que apagar el teléfono. Bueno, esto es tecnología. O sea, acostumbrarnos con la tecnología, yo siempre digo que la tecnología tampoco es confiable, porque puede fallar. Y si total. esto, digamos, si hablamos del futuro con la tecnología, vamos a suponer que nos manejamos con bitcoins o con todo lo que es online de los bancos. Digo, doy los ejemplos de los bancos porque a la gente le preocupa más, ¿no? ¿Qué sé yo? Se cae una red, alguien aprieta un botón y desaparece todo. O sea, tenemos que empezar a acostumbrarnos que todo es incertidumbre. Hasta la organización. Uno ya no puede organizarse de acá a una semana qué es lo que va a hacer. Es muy difícil. Perdón, pero tenía que comentarlo. Yo lo que decía es que en estos tiempos eh, se expandieron los caminos para estar más perceptivos, más conectados, para tener diferentes, o sea, la gente a partir de esta pandemia o guerra bacteriológica o como lo querramos llamar, la gente empezó a conectarse más por esas vías que tienen que ver con la meditación, con activar su glándula pineal, con saber del campo electromagnético. Entonces, a raíz de todo eso, cada vez están más abiertos y más perceptivos. O sea, yo de los 17 años que medito, estudio y hago todo este tipo de prácticas. Totalmente, pero bueno, vos sos doble Piscis. Piscis generalmente trata de tener una conexión por ese lado, ¿entendés? O sea, es normal. Digamos, hay gente que puede tener un cierto despertar a cierta edad y hay gente que no y lo hace a otra edad, pero no importa, porque el camino va por ahí. Ahora, justo te estaba hablando de Júpiter, que cuando entra Júpiter en un signo, por ejemplo, que estamos con Júpiter en Piscis, hasta más o menos, si no me equivoco, mitad de mayo del año 2022, eh, la función de Júpiter de alguna manera es expandir, todo lo agranda. Entonces, es probable, a ver, esto te lo digo porque a mucha gente le gusta la predicción. A ver, igual en la astrología no está bien trabajar a nivel predictivo porque siempre digo que la astrología es un lenguaje sagrado y al ser un lenguaje sagrado tiene muchísimos significados. Por eso, el otro día cuando hablaba de los lenguajes del futuro, en realidad la astrología o la numerología o la cábala van a ser los lenguajes del futuro, porque uno va, Claro, pero de alguna lo manera, loco es que si hablamos de los antiguos, si hablamos de las culturas ancestrales, de hecho, bueno, ahora yo en febrero me voy a Egipto, de ahí nació la astrología. Ahí, por ejemplo, en el templo de Dendera tenés el cielo entero dibujado. O sea, estamos volviendo a algunos orígenes. totalmente, porque ¿qué es lo que va a pasar ahora? Es de alguna manera integrar el pasado con el futuro. O sea, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es como si te dijera, todo lo que estaba en la oscuridad, porque este tipo de ciencias quedaron en la oscuridad luego del Renacimiento, apareció el Iluminismo, entonces, por ejemplo, antes se veía astrología y astronomía, o sea, la astronomía era la parte matemática de la astrología, luego la astrología quedó en la oscuridad y siguió la astronomía. Lo mismo con la alquimia y la química. La química era la parte matemática de la alquimia. Y la alquimia también quedó en la oscuridad, en el hermetismo. Ahora, en estos momentos, uno lo va a poder traer a la luz e incorporarlo. Y por eso siempre digo que estos lenguajes son mucho más completos. Entonces yo le digo a los chicos, a ver, no, no estudien mandarín, por ejemplo, porque en cualquier momento ya van a aparecer dispositivos que te hacen traducción simultánea y no lo vas a necesitar. Pero nunca la tecnología va a poder decodificar un lenguaje sagrado como la astrología o como la cábala o como la numerología.
Por eso para mí es fundamental en estos momentos poder estudiar esto. Vos sabés que el año pasado escribí un libro que lo publiqué este año y arranco definiéndome como Sol y Luna en Piscis con ascendente en Virgo y después puse la tablita para que la gente se pueda sacar su numerología y hablo un poco también de mi carta. Pero por eso digo, estamos volviendo al hermetismo, ¿no? O sea, a develar lo hermético. Me parece que ya llegó el momento de que no haya más misterios sin revelar y que todo esto que hace muchos años a los que nos interesaban todos estos temas parecíamos los raritos, hoy en definitiva lo ha demostrado la ciencia, la epigenética, todo esto que para algunos parece, todavía hoy hay mucha gente que dice, me hablas chino cuando me decís que todos somos uno porque hay un campo electromagnético al que todos accedemos y que este campo se puede activar y que nos rodea y que es un toroide. Y bueno, empiezo con todas mis teorías. Por ejemplo, en temáticas relacionadas a la medicina, otra cosa va a ser integrar lo que era la medicina ancestral o la medicina, si querés, normal, porque hasta fines de 1800 la medicina normal, lo digo en términos bien mundanos, era en base a las herbolarias. Recién en 1900 aparecieron los laboratorios con todo el tema de las medicaciones, etcétera, que por supuesto que muchísimas sirven, pero ya no se están encontrando respuestas a ciertas enfermedades. Como No, tampoco se y están... muchísimas medicinas curan una cosa y te joroban otra. Yo Exacto. hace muchos años, y también por quien soy, en el sentido energético, no hablo en el mundano, a mí enseguida me reacciona la antroposofía y la homeopatía. Yo, por ejemplo, tomo globulitos para un montón de cosas y de pronto le he recomendado a una amiga, por decirte cualquier pavada, ¿no? Belladona para bajar la fiebre y me dice, no, no me baja. O sea que también esto tiene que ver con nuestro campo sutil, ¿entendés? No todo el mundo reacciona igual a la Bueno, medicación holística. los que funcionan muy bien con la homeopatía y la antroposofía son los niños, porque pueden captar más, y este tipo de medicina trabaja en los cuerpos más sutiles. Entonces, en ese sentido, funciona bárbaro. Cuando uno ya, viste, está más grande, más intoxicado, es más difícil lograr depurar, ¿no? De alguna Bueno, manera. será que yo tengo la niña ahí muy puesta. Y Ahora, en un momento vos, dado también estudié medicina vegetal y he utilizado ajo y limón picado como antibiótico y la verdad que funciona perfecto. sí, y también no hay que dejar de lado, digamos, lo que va a ser la medicina del futuro, que es la medicina cuántica. Ya hay máquinas cuánticas que están funcionando a la perfección en ese sentido. Entonces, por Te eso, vi el otro día con un fabricador de no me acuerdo cómo se llamaban. eh, bueno, pueden ser las famosas orgonitas o la yunguita, que son piedras. Bueno, la orgonita no es fabricación, pero digamos, por ejemplo, la yunguita. Hoy por hoy sirve mucho para protegerse de la radiación electromagnética. Nosotros estamos totalmente contaminados con lo que se podría llamar polución electromagnética, ya sea del Wi-Fi, de las líneas de Hartmann, de las poluciones, etcétera, ¿Dónde están etcétera, mis etcétera. fabricantes? Pero es increíble cómo también la tecnología reacciona inmediatamente. Vos ponés un mandala de la flor de la vida o ponés una piedra y los palitos para medir las líneas, que yo los tengo desde el 93, que me fui a hacer un curso con Drúmbalo a México, que me los compré ahí. Vos pones una piedra, un cuarzo arriba de ese aparato, que se cruzaban los palitos y los palitos se abren. Y lo mismo sucede con el cobre. Hay muchas cosas que neutralizan este tipo de energías, ¿no? Total y Muy absolutamente. interesante. Muy temas Pero acuarianos también. temas sí, acuarianos y piscianos. Pero Re, re. la yunguita es muy importante porque vos sabés que el único lugar donde se consigue es en Rusia No y sé se qué es la dice, yunquita.
es una piedra negra que, bueno, hoy por hoy vas a querer comprarla y están agotadas porque todo el mundo las está pidiendo porque funciona muy bien para la protección de las radiaciones electromagnéticas y el tema es que solamente se consigue en Rusia, se trae de Rusia y se dice que es una piedra no originaria del De planeta este Tierra. planeta, seguro. Me bajó, ¿viste? Esta cosa pisciana, me salió planeta. ¿Y qué opinás de los taquiones o tachiones? Bueno, también tiene que ver con la medicina del futuro, porque en realidad las máquinas taquiónicas que vienen de toda la tecnología escalar, barra Tesla, barra, bueno, todos los, digamos, los originarios de principios del siglo XX que han sido realmente iluminados, y bueno, ciertas fuerzas oscuras se han encargado de dejarlos tapados por intereses en principio económicos y después habría que ver qué otros intereses también había. Pero bueno, hoy por hoy ya hay gente, por lo menos acá en el país, en diferentes provincias que estamos en comunicación, que están desarrollando esta tecnología con bobinas, con elementos donde, digamos, cuando uno las vea va a pensar que es magia y en realidad no lo es. Bueno, pasa un poco también, yo por ejemplo tengo mis taquiones por ahí que trabajo bastante con ellos y me llamó mucho la atención porque una persona que tiene la máquina para taquionizar es Robert Moon, con el que yo hice hace 1000 años unos cursos de intención pura y unas cosas acá en Argentina. Pero digo, también la geometría sagrada tiene estos poderes, porque eh, los, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los mandalas, los sólidos platónicos, la flor de la vida también eh, se pueden utilizar para armonizarte, para sanarte. Total y absolutamente. Vos sabés que antes, bueno, justo se había cortado cuando yo estaba hablando de Júpiter en Piscis, Sí. que la función de Júpiter tiene que ver con expandir. Esto lo quiero decir en un punto, no a nivel predictivo, pero es probable que hasta más o menos mitad de mayo del 2022, que es cuando va a pasar ya Júpiter de Piscis, se va a ir, eh, haya de alguna manera más contagios, lo digo entre comillas, porque, digamos, todo lo que tiene que ver con las epidemias tiene que ver con Piscis, con Neptuno, a nivel astrológico. Entonces, al pasar Júpiter por ahí, es algo que empieza a expandir, a agrandar. Entonces es probable que haya este tipo de eventos donde y que aparezca otra cepa, que digan que otra cepa, no sé cuánto. Después esto va a amainar, en principio. Habría que ver. Bueno, yo tengo varios viajes que quiero hacer y que espero que este tipo de temas no los interfieran. Pero lo tengo tan en mi pantalla mental que no creo. Hago un viaje iniciático a Tulum en marzo, Mira qué bien. que va a ser del 19 al 27 de marzo. Vamos a aprovechar la bajada de la luz de la serpiente emplumada ahí en el equinoccio de primavera para energizarnos y para hacer un trabajo lindo personal. Y la gente cuando le decís iniciático dice, ay, iniciático. No, iniciático es iniciar algo, ¿no? Y la idea en este viaje es iniciar un trabajo para manifestar desde el alma, ¿no? Soltar un poco, que creo que eso, si nos volvemos a meter en esto de seguir con el tema acuario, ¿no? Desaprender, olvidarse, soltar, que todo tiene que ser con esfuerzo, que todo tiene que ser con dolor, que todo tiene que ser una tortura, y poder hacernos cargo de que somos co-creadores, responsables de que creamos todo en nuestra vida y poder manifestar de verdad lo que uno desea. Bueno, vos estabas hablando de alguna manera. Estas son palabras de la era de Piscis, tortura, dolor, ¿no? Digamos, Total. ser mártir. Por eso digo eh, que hay que desaprenderlo, ¿no? claro, Porque el hábito de regodearse en el sufrimiento es algo que hay que aprender a desandar. eso viene de toda nuestra cultura judio-cristiana que se instala en la era de Piscis. Ahora ya estamos en otro momento. Ya eso no va. Y lo ves en las nuevas generaciones. Esto ya no lo viven. Una nueva generación
en un vínculo, en una relación, no funciona, no funciona, chao, no va a estar 5 años pensando y sintiéndose culpable porque se cortó la relación, y así en lo laboral también, y en todos los ámbitos. Esto ya llegó para quedarse como la tecnología llegó para quedarse. Ahora, cuando hablan de que todo este cambio, ¿no? A todo nivel, a que se caigan paradigmas, estructuras, uno lo ve tan lejano que vos decís, ¿cómo se va a derribar la economía o las religiones? Porque digo, el hermetismo de una religión, que ni siquiera sería de la religión, sino de un maestro, es la esencia, ¿no? Lo hermético, eso que no se le contaba a la gente, que no lo contaban las religiones. Y uno dice, ¿cómo se van a caer estos paradigmas, estas estructuras, que se habla totalmente de que es parte de la evolución de este momento de nuestro Bueno, cielo? lo que pasa es que, como yo antes te decía, que suponete la medicina no estaba dando respuestas, las religiones tampoco están dando respuestas. Hay que tener en cuenta que las religiones en su momento se crearon, o sea, digamos, a ver, suponete la iglesia es un dogma, es una institución, y ciertas religiones se han creado para poder, porque en ese momento el humano no estaba preparado para tener una espiritualidad libre. ¿Ok? Entonces, hoy por hoy, yo venía diciendo que en principio las instituciones religiosas se van a caer porque hoy todos, absolutamente todos, tenemos la posibilidad de tener contacto directo con Dios. Se acabaron las épocas de los intermediarios, se acabaron los brokers. Claro, porque, por ejemplo, hablando de una religión la que más adeptos tiene, ¿no? ¿Por qué, por mi culpa, por qué Cristo en la cruz, en vez de poner hermosas imágenes de Cristo en su cuerpo de luz resucitado, emanando el rayo trino desde su corazón? O sea, hay estampitas, por supuesto, de esta imagen, que también, ¿no? O sea, yo creo que un cuerpo de luz no es un cuerpo, creo y los veo, además, no es un cuerpo físico como se lo dibuja, pero digo, es clarísimo que lo hicieron para dominarnos a través del miedo, de la culpa. Exacto. Pero eso ya es antiguo. Ya, Totalmente antiguo, pero bueno, es difícil para la gente soltar esos patrones, porque en nuestro inconsciente hay mandatos que repetimos justamente, como acabo de decir, de una forma inconsciente. Entonces, esta evolución es la que pide este momento de la humanidad. por eso está el tema del cuestionamiento, y siempre digo, tampoco me crean ni a mí, que no te crean a vos, que la gente investigue, pero el otro día yo comentaba que en el año 2008 o 2007, Corrado Balducci, ¿sabés quién era Corrado Balducci? Fue asesor de Juan Pablo II, digamos, ¿no? Sí. Fíjate la importancia que tenía, y él dijo lo siguiente: los extraterrestres de hoy son los ángeles del ayer. O sea, con esa frase él te está queriendo decir que no es así como uno cree que fueron los ángeles. O sea, los ángeles tal vez dentro de ciertas mitologías la gente veía cosas naves que caían de arriba o que aparecían y decían que eran ángeles, pero por ahí son extraterrestres. ¿Por qué te digo esto? Bueno, de Por, hecho, el campo activado, el mercado activado es como una nave de luz. sí, O sea, ves la figura de los dos triángulos superpuestos. Cuando vos activás el Merkaba pasa a medir aproximadamente 17 metros a tu alrededor, y se ve como una luz. O sea, exactamente parece una nave. sí. Bueno, en un punto la era de Acuario tiene que ver con la era del contacto. O sea, siempre hubo contactos extraterrestres. Hay gente que no lo cree porque no los ha visto, pero hay mucha gente que lo vio, y ahora hay gente que se está animando a hablar, porque antes le daba no sé qué hablar para que se burlen de ellos. Hoy mucha gente quiere dar su testimonio, y
esta era y los siguientes años van a ser años de mucho contacto, por eso bueno, hemos hecho muchos vivos, ¿no? En relación a los contactos, por lo menos que está viendo acá en la Argentina, ¿no? Sobre todo en Córdoba, Uritorco Ers, pero en muchas partes de la Argentina. Así que ese es un dato importante que hay que tenerlo en cuenta. Sí, a mí siempre desde que ahí preguntaban si hablaba del mercado que enseña Drúmbalo, sí, obviamente, lo enseña Drúmbalo y mucha gente más, pero bueno, yo estudié con él, pero obviamente siempre tuve una duda, esto de pensar si las naves son, entre comillas, ¿no? Un aparato como un avión, o son las figuras electromagnéticas que rodean a otras especies. Pueden ser ambas cosas. Y Sí, de ¿no? hecho, también hay naves que uno cree que vienen del exterior y en realidad son naves del interior de la Tierra. Y Vos otras sabés que pueden soy ser amiga de naves de Ludovica, gobierno. Ludovica ¿Cómo? que tiene su casa ahí en Córdoba. Ella dice que siempre que ha tenido avistamientos los vio salir de abajo hacia arriba. O Claro. sea, de lo que Bueno, serían las ciudades intraterrenas, ¿no? Como Erx y otras tantas. exacto, porque cuando nosotros hablamos de naves, hablamos de ovnis, ¿no? Objetos voladores no identificados. Pero muy bien, esto lo dije en un vivo el otro día, en el año 2008 tuve la suerte de conocerla a Marina Popovich de la Fuerza Aérea Rusa, que ella, digamos, viajó mucho, y ella hablaba de los OVNIs, que son objetos submarinos no identificados. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la bahía de San Borombón, Buenos Aires, Argentina. Increíble. Bueno, tenemos mucho aún por evolucionar y por conectar, ¿no? Con esto que nos está planteando el cielo. Y dijiste un par de cosas de acá a mayo. ¿Y cómo sigue el resto del año? Bueno, antes vos me habías dicho que querías hablar un poco de los ejes nodales, ¿no? Del cambio de los Ah, ejes sí, nodales. ahora ya cambia, ¿no? Sí. Bueno, Sabés a que ver, justo el eje nodal cambia a Tauro, Escorpio, que es igual a mis nodos natales, pero al revés. Yo ok, tengo nodo norte en Escorpio y nodo sur en Tauro. Y los cabalistas dicen que nuestro nodo norte es nuestra conexión, nuestra evolución, nuestra corrección, y que nuestro nodo sur es de donde venimos, de la vida anterior. Por eso siempre el tema de los nodos, porque en este caso hablamos del planeta entero, ¿no? Que mueve su eje nodal como hasta el 2023. sí, los nodos en realidad. A ver, yo igual no puedo ver las preguntas, no sé por qué razón no veo las preguntas. Cualquier cosa vos me preguntás, pero los nodos tienen que ver, a ver, simplificadamente el nodo norte tiene que ver, si querés, con la misión de la vida de esa persona, y el nodo sur es de dónde viene, y generalmente se genera una especie de automatismo, ¿no? Una repetición en el nodo sur. Los nodos generalmente más o menos cambian alrededor de los 18 meses, o sea, un año y medio duran los nodos en cada signo. Y esto hay que verlo como un eje, como una polaridad, no importa que sea nodo sur, o sea, sí importa, pero hay que verlo como un eje de polaridad. Entonces nosotros, me gustaría analizarlo desde antes, ¿no? En cómo veníamos. Vos fijate que nosotros aparecimos a mitad o sea, iniciando el 2020, en la pandemia, ¿no? Con el eje del nodal Capricornio-Cáncer, que eso de alguna manera tiene que ver eh, digamos, con la estructura que uno tiene, con lo familiar, ¿no? Con esa cosa de protección. Y fíjate lo que nos pasó con la pandemia a nivel mundial, ¿no? El eje nodal cambió a Géminis Sagitario. Bueno, a mitad del 2020 aproximadamente cambia a Géminis Sagitario. Pero, a ver, siendo con Capricornio Cáncer, digamos, de alguna manera uno tuvo que encerrarse en su estructura, ¿ok?
porque hubo un confinamiento, eso fue a nivel general y mundial. Entonces, hubo algo que ahí había que trabajar. Luego, cuando pasa a Géminis Sagitario, que tiene que ver básicamente con, si querés, con el mundo de las ideas, la cabeza, la mente, el aire, ¿no? Ahí muchas veces empezó la gente, si querés, a cuestionarse mentalmente qué es lo que estaba pasando. O Y sea, ahí creo que hubo esta apertura que te digo, ¿no? exacto, De todos hacia verse más para adentro, ¿no? Porque cuando se habla mucho de la ascensión, ascendido, yo digo que la ascensión es interna, que cuando te empieces a mirar ese Dios, esa diosa que sos, estás empezando a ascender en tu vida. exactamente. Y vos fíjate que también en esos momentos aparecieron las famosas fake news, o sea, desde todos los lugares, porque uno ya tiene que cuestionarse qué es lo que te mandan. Ya no podés confiar en la noticia. Pero bueno, Porque, eso fue. Ahora el 19 entramos en Tauro bueno, como nodo norte que tiene que ver con la belleza, con el amor, con Venus. Venus está muy fuerte también, ¿no? Eh, bueno, entramos en este eje que va a durar 18 meses. ¿Y qué tiene que ver, o sea, el eje Tauro-Escorpio? De alguna manera, sí, está bien. Es salir, si querés, del sufrimiento, ¿no? En un punto, pero también es conectarse con la tierra, con, digamos, los sentidos. Tauro rige los sentidos que tenemos, con el cuerpo, con lo corporal, y también de alguna manera es, porque antes veníamos como, si querés, a nivel mental, ahora tenemos que conectarnos a nivel corporal, hacer cuerpo de todo esto que vivimos. O sea, el cuerpo tiene que salir adelante de todo esto que vivimos. Puede también tener que ver digamos, con los recursos, ¿no? Porque Tauro rige los recursos. Entonces, va a haber algo relacionado a los recursos en este año y medio que comienza ahora. Esto en líneas generales, después cada uno tendrá que, porque digamos hay que ver la carta de cada uno, dónde está el eje nodal, bla, 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 bla. Esto a nivel mundial, lo digo, ¿no? Y sí. Tauro también es la Tierra. Entonces hay que ver qué va a pasar con los movimientos de la Bueno, Tierra. de hecho acaba de pasar algo tremendo con un volcán subacuático. Por eso, y yo no quiero ser catastrófico, pero va a haber eventos de este tipo de, qué sé yo, volcán, tsunamis, ahora que estamos con la ola de calor, y esto no tiene nada que ver con el calentamiento global, porque eso, desde el canal de Jessica de Film, decimos que es una falacia. Nosotros, Y también fríos extremos. sí, 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 Gente sí, que está en lugares, viste, que son de nieve y demás, que dicen que están en temperaturas que no, que hacía mucho igual que estos calores que estamos viviendo en este momento en Sudamérica. exactamente, porque también el eje Tauro-Escorpio está relacionado a vivir con las entrañas, o sea, vivir desde las entrañas esto nuevo que está empezando y también dejar lo que vivimos, o sea, en un punto también fue una tortura, ¿se entiende? O sea, para muchos fue una... A ver, esto es una dualidad, Reina. O sea, para muchos fue una Total. tortura y para otros fue un despertar. Y esto va a seguir haciendo, sí, seguir siendo así porque estamos en un mundo dual. Es que creo que es una mezcla, ¿no? Esto de que en algún lugar a todos nos torturó y en algún lugar a todos o a muchos nos mandó a buscar en lugares donde poder encontrar un remanso de armonía, de paz, de estabilidad, de centro. Y otra cosa que creo que debemos tratar de hacer es no intoxicar nuestros oídos y nuestros ojos y nuestra emocionalidad con las malas noticias. O sea, Exacto. no alimentarte de esto. Y el tema Por de eso las esa malas dualidad noticias, existió y existirá. pero eso es muy importante lo que decís, porque el tema de las malas noticias vienen desde todos los bandos, o sea, Total. desde toda la dualidad, siempre se reciben malas noticias, y en realidad lo que estaríamos necesitando nosotros es paz y tranquilidad.
El ser humano vino a descubrir que puede disfrutar de la vida. Por eso esto de volver a los orígenes, que era un poco algo que dijiste en algún momento de la entrevista, también tiene que ver con, aunque vivas en un departamento, en el balcón, tal vez hacerte la maceta y sembrarte los tomatitos, tener tu, ¿cómo se llama esto para la basura? Tiene un nombre. Volver a los orígenes en todos los sentidos, no solo al hermetismo, que la ley del Kybalión dice todo es mente como primera ley, a darle valor, a utilizarlo, a plasmarlo en la vida y hacernos cargo de eso, de comer mejor, de respirar más aire puro. Bueno, vos fíjate que decías de la ciudad, y yo el otro día en un vivo comentaba lo siguiente, o sea, las nuevas generaciones de millennials y las generaciones más arriba también han decidido, digamos, irse de las ciudades, de si querés la polución, hacia la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Se van con la tecnología, porque eso tiene que ver con Urano en Tauro. Urano, el planeta Urano, que es el regente de Acuario, que tiene que ver con la tecnología, con la rapidez, con la revolución, como dije antes, Ahí con el están todos cambio. diciendo compost, bueno, sí, ahí me Sí, lo dijeron. el Me compost, sí. acordé. Sí, Pero vivir se van con tecnología, es alejado de la fundamental. ciudad, pero con la tecnología. Y no siempre se logra. Y hay gente que ha pensado en instalarse en lugares que han probado y no se han quedado por la tecnología. Porque la tecnología, igual que nos trae este ida y vuelta con vos, también en lo familiar está bueno, ¿no? Con los tiempos que vivimos, poder compartir, estar, saludarse, verse. Total y absolutamente. Te decía que vos, si te pones a pensar, las oficinas del centro, del microcentro de Buenos Aires, deben estar vacías, ¿entendés? Está viendo muchos cambios en ese sentido. No, y te digo que a mucha gente le gustó trabajar en casa. Hay otra gente que no. O sea, tenemos los dos polos. Hay gente que necesita salir de la casa pues siente que se libera de todo lo Exacto. cotidiano y hay gente que... Yo, por ejemplo, me hice adicta a escribir. No solo escribí el libro durante el 2020, sino que ahora todo el tiempo tomo apuntes de todo. Entonces ahí miré varias veces para abajo, pues estaba apuntando, había apuntado un par de cosas eh, como para que charlemos y eso, y bueno, después derivamos. Todo cambió. Pero Todo, todo todo cambia, cambia. todo cambia. Bueno, y como para la gente que le divierte cerrar el rulito, no solo de la era de Acuario, sino un poco del 2020, después de mayo, dijiste que había cosas que iban a aflojar. Sí, eh, en principio se podría decir que va a ser un año más positivo, y esto es muy burdo decirlo, pero para generalizarlo, digamos, más positivo que el año 2021. De todas maneras, bueno, vos recién hablaste de tu viaje a México, si no me equivoco, y vos sabés que últimamente estaba, digamos, de alguna manera generando muchos puentes con todos los países latinoamericanos, porque en la era de Piscis, la luz del mundo ha estado en la China, en el Tíbet, en el Medio Oriente, y ahora en la era de Acuario se está trasladando a Sudamérica. O sea que desde México para abajo es fundamental que haya unión de los países latinoamericanos. Y bueno, vamos, hiciste acordar del adorado Parravicini, ¿no? Que decía claro, que Sudamérica va a ser el faro del mundo. Parravicini fue un genio, realmente fue un genio. Por ahí nosotros no logramos entenderlo, pero realmente fue un gran contactado. Igual soy una profunda creyente de que las profecías también está para que las derribemos y las cambiemos, ¿no? No para que Bueno, todas se cumplan. totalmente. Y ahí nos metemos con las diferentes líneas de tiempo. Total. Nosotros vivimos muchas líneas de tiempos. Y es más, te voy a decir una cosa muy loca. En una línea de tiempo, Trump en este momento es presidente. Ahí me Lo que pasa, dejaste muda.
A mí que soy tan... Lo que pasa es que estamos viviendo en otra línea de tiempo. Igual no me quiero meter en política porque nosotros del canal de Lesica Films siempre decimos que absolutamente todos los políticos son una piedra en el zapato de los argentinos, nos han hecho perder años de vida, sea del bando que sean. Porque A mí no me gusta meterme en lo que yo solita no puedo cambiar, no me gusta meterme en estos paradigmas que creo que se van a derribar, y me parece que no construye. En estos casi 20 años de estudios cabalísticos, aprendí que está bueno hablar para construir, y también esto que te digo, que a mí me llamó mucho la atención, porque yo no lo sabía. Yo primero lo aprendí en astrología cabalística, que nuestro nodo norte es como hacia donde tendría que ir nuestra evolución, y que nuestro nodo sur nos cuenta de dónde venimos. Y un día caí haciéndome la carta, y no sé qué astróloga me nombra, me dice, porque tu nodo norte, tu nodo sur, y le digo, ay, pero es igual que el ticún cabalístico, pues se llama ticún corrección, este libro que te explica esto de los nodos personales, que es muy piola. Hoy sé que me dijiste, cuando te dije que quería hablar de los ejes, de los nodos y todo eso, me dijiste que era para un live completo, y sí. sí, 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 Pero está porque, bueno que la gente pueda sacar cuál es su nodo norte y ver un poco ese plan, claro, pero sí, esa sí, constelación que por ahí no la tiene en la mira, ¿viste? Uno tiene el sol, la luna, el ascendente. claro, pero antes que eso, por eso yo, viste que yo estoy dando talleres de astrología para que la gente aprenda, Sí. porque es más importante aprender, a ver, primero hay que aprender el abecedario, como en nuestro lenguaje coloquial, aprender las letras, los números, y el nodo es una temática un poquito más avanzada dentro de la astrología. Si uno Ahora yo te lo digo, comprende, ¿tenés algún taller para que le contemos a la gente que hay sí, algo para que la gente se entere? por supuesto, me pueden escribir por privado. En febrero o marzo ya seguimos con el taller. Arrancamos el módulo 3, pero los que no hicieron antes pueden hacer los primeros 3 módulos y arrancan se meten al grupo, porque tengo un solo grupo, porque ya no va a haber más tiempo para enseñar. Por eso yo le digo, no se cuelguen, porque no es Pero el tanto. módulo 1 y 2 lo tenés grabado y Sí, lo pueden sí, tomar exacto. online, y después hacer también online live, o sea, online en vivo, el resto del curso. Total y absolutamente. Y Ahora vos ahora, sabés que yo abogo porque algún astrólogo me dé bola en que, igual que los cabalistas le dan mucha bola al nodo norte como corrección de tu propia vida, y que se saca muy fácilmente, eh, me parece que habría que, más allá del sol, la luna, el ascendente, poner un foco, aunque sea en de dónde venís, qué hiciste en tu vida anterior, siendo, por ejemplo, en mi caso, Tauro, y qué tenés que aprender siendo Escorpio, porque a mí me mostró un rumbo muy grande en mi vida eso, al bueno, estoy de conocerlo. acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que en realidad la temática de los nodos entrarían de alguna manera en lo que sería la astrología esotérica, o sea, no está dentro de lo que, si querés, la astrología clásica. Está, pero no está. A ver, Sí, es acá difícil la de gente explicarlo. dice, ¿qué querés decir? Se preocuparon muchísimo. Preguntan, ¿qué querés decir con esto de que no va a haber más tiempo para enseñar? Acaban de No, no, preguntar no, eso. no, no, no estoy diciendo que se va a acabar el mundo, no. Hablando de eso, acabo de subir un tráiler de una película que canalicé en el año 2008, se filmó en el año 2010, que ahora la voy a volver estoy haciendo una especie de remake, la estoy renovando un poquitito y la ¿Cuál voy a es? volver a subir. Se llama El Día del No Tiempo. Para mí es fundamental, bueno, no soy fundamentalista, pero para mí es muy importante verla porque eso va a ayudar en el despertar de la gente. En ese momento no se entendía. Hoy se va a entender. Ahora Porque acabo de viste subir que el algunas tráiler. personas nos adelantamos en las creaciones a lo que viene. Sobre todo Hablando cuando de eso, tenés yo mucho estoy acuario. escribiendo sobre el divino femenino. Eh, Estoy escribiendo también Bien, bien. eh, una ficción
que creo que va a ser muy re-evolucionaria. Me gusta dividirla la palabra. Acá la gente dice que por favor digas lo de los cursos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Eso Solamente... me escriben por privado al Instagram de Lesica Films y se pueden anotar. Y bueno, esto es por Zoom. Primero, los primeros módulos van a tener que hacerlo, yo les paso el material y después gente de todas partes del mundo lo puede hacer. Eso es lo bueno de estas aplicaciones de Zoom, etcétera. Espectacular. ¿Sabes lo que pasa? Que por eso hay que saber aprovechar. Suponete, cuando uno tiene que aprender algo, como puede ser astrología o un curso de otra cosa, se puede hacer por Zoom o por cualquier este tipo de aplicaciones. Ahora, un masaje no lo podés hacer por Zoom, ¿entendés? Ahí necesitas la presencialidad. Pero para todo tenemos métodos. Uno puede aprender un automasaje, cosa que es muy buena para, por ejemplo, este masajito de la frente te hace movilizar y integrar los hemisferios cerebrales. O sea, todo lo cruzado Totalmente. integra, porque también, o sea, el movimiento tiene mucho que ver con la vibración, con la energía. Eh, Esto es como mi tema, ¿no? En algún lugar, y es lo que desarrollé y presento en el libro, el método Red. Yo tengo, para la gente que sea seguidora tuya y no conozca mi trabajo actual, eh, tengo reinarich.com, donde llené de meditaciones y de clases del método Red, que es reconexión espiritual danza. En realidad danza le queda a chico, porque también hice clases para adultos mayores en silla, que es un trabajo fabuloso para el cuerpo. Yo digo, no entiendo cómo no están todos sentando a los abuelos a hacer, porque lo puse libre y gratuito. También los cabalistas dicen que cuando es libre y gratuito a veces no se aprecia. Así que gente, aprecien que puse libre y gratuito porque invertí. ¿Vos qué haces? Invertí tiempo, dinero, Obvio, porque tuve que filmar las obvio, clases. ¿Y obvio. sabés qué hice? Que está buenísimo. Les hice animación a un par de meditaciones. Les puse todo lo que yo veo cuando armonizo centros de energía, o por ejemplo en la segunda meditación del método, porque así lo apareció, así me bajó, activo la llama trina y el campo electromagnético, y poderlo ver a la gente desde una figura humana, no desde un dibujito de computadora. Creo que es muy revelador, y de hecho hay mucha gente que me dice, yo no soy de visualizar y me ayudó tanto ver lo que hiciste. Me costó mucho. Imagínate que para alguien que no Eso entiende es, nada, eso es imagínate repiciano. Eso es repiciano. total. Pero el editor, ¿viste? Me hacía los chakras fuera del lugar. Cuando me hizo el campo electromagnético, me cruzaba los hilos, ¿viste? Y le digo, no, 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 hay un eje en el medio que no se tienen que cruzar. O sea, me costó mucho hacerlo, y es todo libre y gratuito, así que a la gente le digo que lo aproveche. Eh, Y, ¿sabes qué? Y además lo corporal es súper importante en estos momentos, porque tiene que ver, digamos, cuando yo digo corporal también es, o sea, es corporal y espiritual. Hay que dejar la mente. Nosotros venimos de siglos de mente. Hoy hasta todo lo terapéutico tiene que ser, a mi entender, como astrólogo, es corporal y espiritual. Conectar el cuerpo con el cielo, digamos. Es que ¿sabés qué pasa cuando vos, yo tengo una frase que es cuando el cuerpo baila, la mente calla, pero lo hace también cuando jugás al tenis, cuando corres, cuando haces un mandala. O sea, siempre que uno está en algo, yo a mis hijos los eduqué en la escuela antroposófica, la metodología Waldorf, Excelente, produce esto, ¿viste? La totalmente. geometría sagrada hay que dibujarla, no hay que intelectualizarla, hay que Exacto, hacerla. Así exactamente. que bueno, hay que mover el cuerpo, y hay que mover sobre todo la mente, de sacarla de esos patrones que venían de que todo tenía que ser con esfuerzo, sufrimiento, porque esto es lo que cambia esta nueva era, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo antes te hablaba, viste, de la piedra de la yunguita, y esto también es importante, que es una tarjeta
un dispositivo cuántico, digamos, que esto también ayuda a la vitalidad del organismo, ayuda a expandir, ¿Y qué digamos, dispositivo cuántico? Porque lo decís así, la gente se queda curiosa. Bueno, esto tiene elementos de la tabla periódica. Yo tengo un video con una doctora, la doctora Malano, que es una médica ayurvédica que está en Córdoba, que ella explica bien cómo funciona, pero esto también está dando resultados y sobre todo para protegerse del Wi-Fi. A ver, hay ¿Y gente eso que le lo funciona una portás? cosa, Bueno, yo me otra. protejo en este Por caso es eso. la semilla de la vida. No, no, por eso, cada uno, pero también es otra opción. Cualquier cosa ahí me escriben por privado. O sea, hoy hay muchos elementos que pueden ayudar al bienestar del ser humano, que antes no lo había. Y el ser humano, además, sea consciente o no, está abierto a que esto suceda. O sea, el cielo que nos está acompañando y la tierra y todo lo que nos está acompañando energéticamente, aquello que es invisible a los ojos, está haciendo que las personas empiecen a abrirse a todas estas tecnologías y, y sobre todo a esta evolución, ¿no? Totalmente, pero por eso también es importante trabajar el cerebro en lo que es, por ejemplo, desprogramación. A ver, yo te cuento un poco la mitología de Urano, porque esto tiene que ver con Urano en Tauro. Urano tiene que ver ese era el dios del cielo, si querés, ¿no? Entonces, en la mitología, Urano tenía relaciones con Gea, con Gaia, con la Tierra. Pero ¿qué pasa? Eh, la Tierra no soportaba el nivel de intensidad de Urano, porque era eléctrico. Imagínate un nivel de electricidad enorme con el planeta Tierra. Entonces, al no soportar ese nivel de intensidad, le pide a uno de sus hijos, que era el hijo mayor, a Cronos, que tiene que ver con Saturno, Sí, que con la le línea del corte, tiempo. exacto, Cronos le corta los genitales a Urano para que no tenga más relaciones con Gaia. Entonces, esos genitales caen al mar y en Y forma de nace espuma. Venus, la bella, Exacto, exactamente. Afrodita. Que es el regente de Tauro. Por eso yo te decía que tenía que venir belleza con este cambio nodal. Eh, Exacto, a la desprogramación, porque nosotros, vuelvo a lo que hablamos antes, nuestros cerebros, nosotros en la evolución del ser humano, por eso nos estamos encaminando, si querés, a una especie de suprahumano o algo diferente que todavía no vamos a saber cómo es, digamos, tenemos que tratar de acelerar, porque si nosotros aceleramos nuestro cerebro, nuestro psiquismo, vamos a lograr comprender todo este movimiento acelerado que viene desde afuera. O sea, nosotros ahora nos encontramos con algo que viene a mucha velocidad y nosotros somos lentos. Entonces, por eso decía, Urano con la Tierra, Urano es la velocidad, la Tierra es la lentitud. Todo lo que tiene que ver con la Tierra es lento. Por algo también es lento. O sea, los sabores, el disfrute taurino, Tauro es una energía lenta. bueno, así que les recordamos a la gente que se pueden meter en tu Instagram, en tu canal de YouTube, que hay mucho material, hay realmente entrevistas muy revolucionarias. Esta es más light al lado de otras entrevistas que yo te he visto, pero es un poco también mi modo, ¿no? Sí, Y, Reina, en pero también serio, es un modo que despierta muchas conciencias, porque hay gente que se despierta más con el mimo que con el cimbronazo. totalmente. Es un modo más libriano. Yo tengo bastante Libra también, así que puedo ir de Aries a Libra en 2 segundos. Bueno, te mando un beso grande, muchas, pero muchas gracias. Mucha gente puso que guarde el vivo, voy a tratar de hacerlo. Eh, y fue un placer, te sigo en tus entrevistas que me encantan. La verdad que tocas temas que le hace falta escuchar a la gente para esta evolución que nos pide este momento de la humanidad. Muchas gracias y éxitos en este nuevo proyecto que tenés. Bueno, te mando un abrazo Gracias, Reina. enorme
Gracias a toda la gente. Gracias por Beso haber enorme. compartido este rato con nosotros y nos vemos A en vos, el querida. próximo Misterios Revelados. ¡Mua! Chau, chau. Chau.